Dejamos atrás un 2022 muy activo en lo ferroviario con grandes novedades e inauguraciones, pero ¿qué nos deparará el año recién comenzado? Te lo cuento en este vídeo. El 2022 ya ha quedado atrás y en nuestro recuerdo quedarán inauguraciones como el túnel entre Atocha y Chamartín en Madrid, la llegada de la alta velocidad a ciudades como Burgos o Murcia y la nueva línea de altas prestaciones en Extremadura, que tantos quebraderos de cabeza trajo tras de sí, sin olvidar la irrupción de una nueva marca de alta velocidad a España, Irio, o los abonos gratuitos en cercanías y media distancia que seguirán vigentes en este nuevo año, pero el 2023 no será un año menor, con alguna inauguración muy relevante y novedades de todo tipo que vamos a repasar comunidad por comunidad. Antes de adentrarnos en territorios, el 2023 será el año en el que por fin la competencia ferroviaria llegará a más rincones, especialmente con el salto a Andalucía, donde le esperan como agua de mayo. Irio primero y después Wigo y Aplo deberían no solo aumentar frecuencias y variedad en el servicio, sino también abaratar considerablemente el precio medio de los billetes en aquellas ciudades donde empiecen a dar servicio, básicamente Sevilla, Málaga y Córdoba, aunque Antequera también podrá disfrutar de algunos de ellos, sin olvidarnos en la ruta Madrid-Albacete-Alicante, donde además con la reciente llegada de la alta velocidad a Murcia quizá tengamos novedades también con esta ciudad, así como con paradas intermedias como el caso de Elche, sin olvidar a nuestras firmas de trenes como Talgo o CAF a la expectativa de nuevos y ambiciosos contratos o de la tan rumoreada fusión de los últimos tiempos, que abordaremos en otro vídeo muy pronto. La otra gran novedad del 2023 es la tan esperada llegada de los nuevos trenes Abril de Talgo, trenes que han sido actualidad no precisamente positiva en 2022 y que ya entran en la fase final de sus pruebas y que deberían mejorar notablemente los servicios con comunidades como Galicia o Asturias y además con servicios Aplo llegando a varias rutas. Otra gran novedad será el salto de Renfe a otros países en sus planes de expansión internacional, como os conté recientemente, sobre todo en Francia, novedades que iremos contando según se produzcan. Y ahora sí, vamos con las novedades por comunidad, empezando por el sur, con Andalucía, que tendrá un 2023 importante en esto de lo ferroviario, para empezar con la llegada de los servicios que acabo de mencionar, pero también con avances en obras muy necesarias para la comunidad, con especial foco en el tramo de Loja en Granada o las obras en Almería, que poco a poco comienza a ver la luz al final del túnel, siendo además un año importante en cuanto al transporte sobre raíles local se refiere, con novedades y avances muy esperados en los metros y tranvías de ciudades como Sevilla, Granada o Málaga, sin olvidar la posibilidad de que Jaén al fin vea circular su tranvía por las calles, un proyecto complejo que abordaremos próximamente en el canal, así como los avances de esa provincia en la alta velocidad. Pasamos a Murcia, que tendrá un año importante también por delante, y tras la llegada de la alta velocidad a medio gas, especialmente en frecuencias, espera el 2023 con mucha expectativa al ser un año de presumibles avances en el tramo que la unirá con Almería, pasando por Lorca, así como a las novedades que pueden llegar en el tramo entre la capital regional y Cartagena. Subiendo por la costa, la Comunidad Valenciana afronta un 2023 muy relevante. Las marcas privadas llegarán al fin a Alicante y se esperan avances en las obras del crucial tramo del Nudo de la Encina, sin olvidarnos de los pasos adelante que deberían dar al fin el proyecto y ampliación de Joaquín Sorolla en Valencia, así como el túnel de acceso a la capital del Turia, que ha tenido recientemente avances y novedades que abordaremos esta misma semana en un vídeo del canal. Nos mudamos a Castilla-La Mancha, comunidad que tendrá poca novedad en este 2023. Albacete verá mejorar sus conexiones con la llegada de Irio y Wigo a Alicante y quizá también más trenes con Murcia, algo que también afectará a la ciudad de Cuenca. Sin embargo, al menos por el momento, el resto de ciudades con alta velocidad no tendrán mejoras notables y solo verán pasar de largo a las nuevas marcas. Quizá Aplo sí que tenga parada en Ciudad Real y Puerto Llano, una vez estos servicios lleguen a Andalucía, pero eso está por ver. En Toledo seguiremos a la espera de ver avances en el proyecto de alta velocidad entre Madrid y Extremadura, poco probables hasta 2024. En cuanto a Extremadura, será un año de avances,
con la esperada culminación de la electrificación del tramo de altas prestaciones inaugurado este mismo verano y que supondrán otro pasito extra en la línea y que debería traer consigo alguna mejora, leve quizá, pero mejora al fin y al cabo, de tiempo y con suerte alguna frecuencia más diaria, estando atentos además al avance de los trabajos en el tramo del norte de la provincia de Cáceres, así como el bypass de Mérida o los avances en las mejoras de los tramos entre Mérida y Puerto Llano o al sur de Zafra. Además, los extremeños estarán con un ojo puesto en los trabajos al otro lado de la frontera portuguesa, sin olvidar los posibles avances en la recuperación de la Ruta de la Plata, proyecto al que, por cierto, muy pronto le dedicaremos un vídeo en el canal. Nos marchamos ahora a la Comunidad de Madrid, que espera avances en las obras de la alta velocidad al aeropuerto de Barajas, así como las ampliaciones y remodelaciones de sus dos principales estaciones, Atocha y Chamartín, que han dado muchas noticias este año y que hemos abordado en varios vídeos, sin olvidar que estaremos ante un año de muchos avances en la red de metro de Madrid, que sufrirá importantes ampliaciones en los próximos años, un proyecto ambicioso que os contaré muy pronto en otro vídeo. Nos trasladamos ahora a Castilla y León, que tendrá mucho que contar este año, con el proyecto de obra entre Burgos y Vitoria o el tramo entre Palencia y Cantabria cogiendo ritmo y por supuesto la llegada de los trenes Abril, que podrían mejorar muchos detalles de los servicios en ciudades como Zamora, Segovia o León, sin olvidarnos de Valladolid, ciudad que además proseguirá en sus proyectos ferroviarios, incluyendo novedades en su estación principal, Campo Grande, obras que os contaré pronto en otro vídeo, pero sobre todo será el año de la apertura de la variante de Pajares, crucial para mejorar los servicios con Asturias, de los cuales se verá muy beneficiada ante todo la ciudad de León. En cuanto a La Rioja, solo esperará novedades y avances en su proyecto de alta velocidad que algún día cruzará la comunidad de extremo a extremo, como os conté en un vídeo del canal. En cuanto a Navarra, estaremos muy pendientes de los avances y novedades en la línea de alta velocidad que la unirá por un lado a Zaragoza y ante todo a la espera de la confirmación del tramo que la conectará con el País Vasco, a falta de decidirse por dónde lo hará. Tras varios retrasos en una decisión crucial para esta región en sus futuras conexiones ferroviarias por alta velocidad con Euskadi. Nos movemos ahora hasta Aragón, comunidad que tendrá bastante actividad en 2023, con los avances en el proyecto de la línea entre Canfranc y la frontera francesa, que os conté muy recientemente, así como las mejoras muy esperadas en la línea entre Zaragoza y Sagunto con paso por Teruel, ciudad que por fin debería tener este año una conexión directa sin transbordos con Madrid y de los que os hablé hace muy poco en otro vídeo del canal. Cruzamos por un momento el mar para hablar de Baleares, que en 2023 podría tener novedades en sus próximos proyectos de ampliación de la red urbana de Mallorca, incluyendo el tramo hasta su aeropuerto, una ciudad e isla que trataremos muy pronto en un vídeo del canal. Nos marchamos a Cataluña, comunidad que tendrá un 2023 muy movido. Por supuesto, seguiremos atentos a las obras de la Sagrera, pero ante todo al sinfín de proyectos que hay ahora mismo sobre la mesa en distintos territorios, especialmente de cercanías, ferrocarriles de la Generalitat y nuevos trazados de tranvía o de tren-tram, como en la zona del Camp de Tarragona, los diferentes proyectos en la provincia de Girona e incluso un proyecto para unir por tren Barcelona y Andorra. Además, seguiremos atentos a los avances en el tramo del corredor mediterráneo por esta comunidad, sin olvidarnos de las cercanías, tan de actualidad siempre, con diversas actuaciones en el área metropolitana de la ciudad condal, incluyendo a su aeropuerto, y por supuesto, los avances en el trazado del tranvía por la diagonal y los avances de la línea 9 del metro de Barcelona, destacando que algunos de estos proyectos ya los hemos contado en el canal y otros irán llegando en sendos vídeos próximamente. Nos vamos ahora al norte, comenzando por el País Vasco, que estará muy atento a un año con mucha actividad. Los avances de la Y vasca, las obras de remodelación e integración ferroviaria en Bilbao o San Sebastián, que ya os he contado en vídeos pasados del canal, y las que se efectuarán en Vitoria, que os contaré muy pronto, sin olvidarnos de la red urbana de Bilbao, en constante evolución, proyectos que también contaremos pronto en otro vídeo.
Cantabria tendrá ante sí un 2023 vigilante en sus dos frentes abiertos, a la espera de las primeras novedades en la conexión por alta velocidad entre Santander y Bilbao, y todas las miradas puestas en la línea del sur, por Reynosa y conectándose con Palencia, con tramos ya en obras y otros que van a ir llegando este mismo año, y también en el futuro la integración ferroviaria de Santander. Pero si de una comunidad preferente hablaremos en 2023, esa será sin duda Asturias, que por fin debería haber acabada entre mayo y junio la variante de Pajares. Un proyecto que ha arrastrado demasiadas complicaciones, retrasos y sobrecostes, pero que por fin parece que se abrirá al tráfico de pasajeros y mercancías, recortando notablemente los tiempos de viaje y mejorando sus conexiones con la meseta, probablemente también con la llegada de algunos trenes Abril. Sin duda, el gran hito ferroviario del 2023 en el mapa ferroviario español, y del que estaremos muy atentos y aquí iremos contando. Además, posibles avances en las mejoras de los servicios de cercanías o de la estación de Gijón también nos reclamarán bastante atención. Y acabamos con Galicia, comunidad que ante todo espera una gran novedad: las mejoras de sus servicios ya existentes de alta velocidad, estancados en tiempos y frecuencias desde hace ya un año tras la llegada del AVE a Ourense, y a la espera de la irrupción de los esperados trenes Abril, que deberían mejorar tiempos de viaje y aumentar notablemente el número de plazas disponibles, traduciéndose también en rebajas de precios, algo que debería llegar hacia la mitad de año. Además, en cuanto a obras se refiere, muchos son los frentes abiertos: la variante de Ourense, el tramo sur de Vigo hacia Portugal, los avances en las obras de estaciones como las de Santiago o La Coruña, las cuales contaremos pronto en un vídeo del canal, y por supuesto los avances de mejora tan necesarios entre Ourense, Monforte de Lemos y Lugo. Sin olvidar la necesidad de cambiar el ancho de vía más allá de Ourense, que podría empezar a convertirse en realidad tras los nuevos planes de la Unión Europea, tal y como os conté recientemente en otro vídeo del canal. Como veis, un año lleno de actividad y posibles novedades y avances por los cuatro costados, siendo además año electoral doble, por lo que puede traer muchos anuncios y proyectos, al menos en promesa, y que aquí iremos contando, en algún caso incluso in situ, y de los que estaremos muy atentos. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.